y al final ha habido un consenso en votar a favor de Pedro Almodóvar como hijo adoptivo de la ciudad de Madrid. Nosotros hemos primado el aspecto cultural, el aspecto de que todas sus películas están íntimamente ligadas a la ciudad de Madrid, que ha sido uno de los grandes cineastas, o es uno de los grandes cineastas que tiene España, y que además es cierto que su obra se ha desarrollado fundamentalmente en la ciudad de Madrid, y por tanto el Grupo Municipal Popular ha primado esta consideración sobre cualquier otra. Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Que Pedro Almodóvar es un gran cineasta está fuera de toda duda. Pero el PP vuelve a hacer caso omiso a la historia reciente y se doblega una vez más ante el pensamiento dominante de la izquierda. Y para ello ha levantado el veto para que Pedro Almodóvar, uno de los directores de cine que más tirria le tienen a la derecha y al PP, sea proclamado hijo adoptivo de Madrid. Alba Vila, buenas noches. ¿Cómo es esto posible? Muy buenas noches, Gonzalo. Pues en un principio el Partido Popular vetó su nombramiento al dudar de su honorabilidad al aparecer en los papeles de Panamá y tener una sociedad radicada en un paraíso fiscal. Pero finalmente se han echado atrás y han levantado el veto. El Partido Popular parece no recordar en 2004, cuando Zapatero ganó y a Rajoy, Almodóvar decía y exclamó que por fin volvía la democracia a España, y meses más tarde acusó al Partido Popular de querer dar un golpe de Estado. Escucharemos qué es lo que dijo para que vean que aquí no nos inventamos nada. Almodóvar no solo ha sido del clan de la ceja, sino que ha combatido día y noche a la derecha española que durante tantos años representó al Partido Popular. No cabe entender, pues, que los populares se plieguen al pensamiento dominante y premien a alguien que ha atacado duramente a todo su electorado y que rezuma odio. Sí, odio contra todo lo que representan los supuestos principios que dice defender el PP. El humanismo cristiano, la libertad religiosa, la defensa de la nación, el derecho a la vida o la dignidad de la persona. Y ahora va el PP y premia a Almodóvar. ¿Cuándo van a aprender a hacerse respetar y no a hacerse perdonar? Más noticias en nuestro sumario. Las grandes empresas han salido en defensa de la ciudad de Barcelona como la sede del Mobile World Congress. Diferentes empresarios han señalado las infraestructuras, el clima, la innovación y el arte como principales ventajas de la ciudad condal. Telefónica y Vodafone son las dos grandes compañías que han salido a romper una lanza en favor de esta localidad y que han calificado a Barcelona como la mejor del mundo para acoger esta feria. Esquerra y Junts per Catalunya ya han llegado a un acuerdo. Será mañana cuando hagan público en qué consiste exactamente. De momento ya sabemos que Jordi Sánchez, el que fue presidente de la ANC y ahora en prisión preventiva, será el candidato de los independentistas a presidir la Generalitat. Desde el Gobierno recuerdan que la aplicación del 155 va a continuar hasta que haya legalidad. En la Audiencia Nacional ha vuelto a declarar Francisco Granados ante el juez del caso Púnica tras apuntar, recordemos, hace un par de semanas a la existencia de una contabilidad B en el PP. Tras su declaración ante el magistrado, el exconsejero popular ha comparecido ante los medios de comunicación y ha negado haber mentido en ningún momento sobre Esperanza Aguirre y que tampoco, dice, le ha llegado ninguna querella que la expresidenta anunció la semana pasada, eso sí, en el caso de conseguir recabar los fondos necesarios. Como es todo falso, pues tendrá la contestación, y es la segunda vez ya, la segunda portada falsa, pues tendrá la contestación pertinente. Pues, Ver para creer, el rapero Valtonyc insiste en sus continuos ataques al rey y a diversos políticos del Partido Popular. Después de haber sido condenado la semana pasada a 3 años y 6 meses de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la corona y amenazas, ahora el rapero ha vuelto a hacer una nueva canción en la que dice que tiene miles de misiles apuntando al rey. Las grandes compañías salen en defensa de Barcelona como sede del Congreso Internacional Mundial de Móviles. La situación de bloqueo político y las manifestaciones en contra de la presencia de las autoridades españolas y en concreto del jefe del Estado, de Felipe VI, provocaban muchos rumores de que se cambiase finalmente por parte de los organizadores la ubicación del evento. Y han sido dos grandes empresas como Telefónica o Vodafone las que han calificado a Barcelona como el mejor lugar del mundo para acoger este hito internacional. El Ejecutivo de nuestro país ha señalado a sus infraestructuras, el clima, la innovación y el arte como principales ventajas de la ciudad. Incluso muchos de los empresarios han criticado la actitud de la alcaldesa Ada Colau por no asistir, entre otras cosas, a la recepción del rey.
José María Álvarez Payet, el presidente de Telefónica, ha sido uno de los empresarios que ha renovado su compromiso con Barcelona. En las primeras palabras del discurso inaugural, el directivo se ha referido a la ciudad catalana como el mejor lugar del mundo para celebrar la Feria del Móvil. Las cifras no dejan lugar a dudas. El mayor congreso de telefonía mundial que se está celebrando ha dejado más de 4.400 millones de euros en Barcelona en los últimos 12 años y ha generado en ese mismo periodo 115.000 puestos de trabajo. Este año la asistencia ha aumentado un 7% hasta los 114.000 personas y se han expuesto 2.300 empresas. E incluso el impacto al año para Barcelona va a suponer 470 millones de euros y 13.000 empleos que generan 30 millones de euros. Unas cifras que el separatismo usa para sacar pecho y cargar de nuevo contra el gobierno. Uno de ellos, de los que saca pecho, es Josep Rull, el que fuera conseller de Territorio de la Generalitat de Cataluña. Ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que adjunta una noticia que muestra cómo la tecnología y el negocio se imponen a la política en la región. Rull critica que las presiones del gobierno español por evitarlo tienen muy poco recorrido. Y desde la televisión autonómica catalana, desde TV3, han cargado contra el Congreso Mundial del Móvil. Y además, presten muchísima atención. También ponen en duda los buenos datos que saca esta feria. Sale a cuenta, dicen el Mobile, los puestos de trabajo que se generan localmente no se pagan a más de 6 euros brutos a la hora. Esto es lo que se preguntan desde el Canal Público de Cataluña. Bueno, y en paralelo a estas cifras que está dejando este Congreso Internacional de Móviles, también tenemos que hablar de cifras de turismo que llegan desde el Mobile y su éxito pese al intento del boicot separatista. Barcelona se ha llevado un pequeño varapalo por las cifras, como les digo, de turismo, Alba. Y es que Barcelona se ha caído del top 3 de los destinos más vendidos por la crisis política. La ciudad baja a una cuarta posición en el cierre de 2017 en el ranking global de Destinia. Los españoles han sido los que más han castigado a la ciudad condal y sobre todo a partir del referéndum del 1 de octubre. Es decir, los peores datos se han registrado en el último trimestre del pasado año. Sin embargo, los extranjeros han suavizado la caída en octubre e incluso impulsaron su recuperación a partir del mes de noviembre. Un 4,5% más de reservas exactamente. No obstante, las cifras hablan por sí solas. Un 13% menos de reservas en hoteles y vuelos en Barcelona. Bueno, y para hablar de todo ello, del Congreso, de los efectos que está teniendo, si se está notando o no todo lo que está ocurriendo puertas hacia afuera, tenemos conexión con Miguel Uriondo, redactor jefe de empresas del Español. Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué valoración estás haciendo tú que estás en Barcelona, que has acudido al Congreso de este Mobile? ¿Positivo o negativo? Porque desde luego lo que están diciendo las grandes empresas participantes, los congresistas, es que está yendo muy bien. Sí, en realidad, si recordáis, otros años hemos tenido bastantes más. Bueno, parece que tenemos problemas con la conexión con Miguel, intentaremos retomarla dentro de unos minutos. Vamos a hablar de más asuntos también relacionados con Cataluña. Vamos a hablar ahora de los pinchazos telefónicos a El Sartadi. ¿Quién es El Sartadi? La mano derecha de Carles Puigdemont hasta que huyó a Bruselas. Estos pinchazos, digamos que enturbian de alguna manera el futuro judicial de esta señora con un jersey amarillo que ven en sus pantallas. Han salido a la luz, como les digo, unas grabaciones que confirman cómo Artadi participó en la preparación del referéndum del 1 de octubre e incluso cómo estaba al tanto de los planes de desconexión del gobierno independentista. Son 3 conversaciones de la portavoz de Junts per Catalunya y de Josep Lluís Salvador, el exsecretario de Hacienda del gobierno catalán, las que la sitúan como la promotora de la colaboración de los ayuntamientos en la cesión de espacios para el referéndum. És curtet, o sigui, té 3 paginetes, molt escassa, però bàsicament comença per agrair la feina feta, que a més han aconseguit fer-ho amb un timing perfecte, com dient que, bueno, que això estarà llest pel que el país necessiti, ¿vale? ¿Qué, perdona? ¿Qué m'has dit l'últim? L'opinió és la punta de l'iceberg. Sí. És la part visible. Clar. Però detrás hi ha tota una peinada, hi ha tota una colla d'experiències, que és el sistema informàtic, que és el sistema organitzatiu, s'ha canviat l'ordre d'estructura, s'ha incorporat molt de personal
a l'estructura directiva per gestionar-ho això. No hay lugar a dudas de la participación o de los vínculos con el referéndum y del conocimiento que tenía de lo que estaba ocurriendo. Ella, y por tanto informaba Puigdemont. Retomamos la llamada telefónica con Miguel Uriondo, el redactor jefe de empresas de El Español, para saber cómo está transcurriendo este Congreso Mundial de Móviles en Barcelona. Miguel, buenas noches de nuevo. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Disculpa, bueno, nos comentabas sobre la valoración, si estaba siendo positiva o negativa, en comparación, entiendo, con otros años. En comparación con otros años, sí. Lo que te puedo dejar claro es que, curiosamente, otros años ha habido realmente más movimiento. Otros años hemos tenido, por ejemplo, huelgas de taxi, huelgas de otro tipo de transporte público. Este año yo creo que esperábamos, por ejemplo, que hubiera mucho movimiento del lado independentista. Efectivamente hubo caceroladas el domingo, pero más allá de eso, la verdad es que está transcurriendo todo con bastante tranquilidad. Y os puedo dar una buena noticia, y es la noticia que para mí es la noticia del día relacionado con el Mobile World Congress, es que hemos podido confirmar en El Español que ya se están firmando, de hecho ya se han firmado contratos con expositores para 2019, lo que en cierta manera alejaría un poco el temor a perder una feria que da tantas cosas a España. Con lo cual podríamos decir que de este año ya estaba garantizada y la de 2019 va bien encarrilada, Miguel. Sí, me sorprendería mucho, si están firmando contratos, me sorprendería mucho que hubiera cambios drásticos. En realidad la organización tiene una especie de cláusula, esto es como si fueran contratos de futbolistas, tiene una especie de cláusula que sí que permitiría, en caso de una desestabilización política absoluta, mover el Mobile World Congress. Pero he de decir, sería injusto decirlo, no ha habido un movimiento como para permitir activar esta cláusula, más allá de lo del domingo y de cuestiones que, consultados por mí, todo el mundo me dice que son internas. Es verdad, lo de Ada Colau con el rey es evidentemente para nosotros es un problema, pero es un problema interno de España, no afecta a los delegados y son cosas de las que realmente no suponen una amenaza directa para el mobile. Lo que hubiera supuesto una amenaza directa hubiera sido que hubiera habido disturbios, que hubiera habido problemas con los delegados, que hubiera habido este tipo de cosas, y sería mentir diciendo que había algún problema de este tipo, porque no lo ha habido. Y Miguel, muy brevemente, las grandes compañías telefónicas como Vodafone o Telefónica aseguran que está siendo un gran congreso con gran repercusión y señalan al ayuntamiento de Ada Colau. Sí, yo creo que Ada Colau, más allá de lo que nos pueda parecer lo que sucedió con el rey, ha hecho su labor institucional. Hay una foto muy característica del día de ayer en la que aparecía con el rey y con el presidente de Telefónica de España, con José María Álvarez Pallete. O sea, yo creo que incluso me gustaría pensar que puede ser un punto en el que hemos llegado a un consenso común, y es la necesidad de sacar adelante una feria que da más de 470 millones de euros por edición a la ciudad de Barcelona. Miguel Uriondo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. La deriva independentista no solo afecta al turismo, podría afectar al mobile, eso lo veremos, aunque Miguel nos acaba de confirmar de que ya se están firmando renovaciones de contratos para la celebración del año que viene. También estaría afectando o está afectando de lleno el separatismo a uno de sus mayores símbolos, al Fútbol Club Barcelona. Los datos recogidos desde el mes de octubre muestran una caída de entre el 15 y el 20% en visitas tanto al museo como al propio Camp Nou. El independentismo golea al Barça. Desde que comenzó la escalada secesionista y especialmente a partir del referéndum del 1 de octubre, la entidad vive su particular crisis económica. Ese día el club publicó un durísimo comunicado en el que hablaban de ataques a la libertad de expresión. Además, Bartomeu decidió jugar a puerta cerrada como protesta por las cargas policiales. Más tarde, Gerard Piqué compareció entre lágrimas y fue muy crítico con la actuación del gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, lo cierto es que el procés no le sienta nada bien al Barça. La afluencia al Camp Nou y las visitas al museo del club han caído en picado. Lo mismo ocurre con la venta de merchandising culé. Según El Mundo, la entidad ingresa entre un 15 y un 20% menos a raíz del independentismo. Estas cifras confirman el derrumbe de la imagen exterior de Cataluña. La caída de turistas es imparable desde hace 3 meses y en diciembre llegó a su máximo histórico. Bueno, regresamos o seguimos en Cataluña porque el independentismo apuesta definitivamente, parece ser, por la imposición que ha hecho Carles Puigdemont como candidato, Jordi Sánchez. Todavía no hay confirmación pública, pero previsiblemente lo van a anunciar mañana miércoles. Las negociaciones entre Esquerra y Junts per Catalunya ya han llegado a un acuerdo consensuado y parece ser que el expresidente de la ANC y diputado electo en el Parlamento de Cataluña va a ser el candidato a presidir la Generalitat.
Una candidatura que conlleva muchas preguntas sin resolver. La primera de ellas, si podrá ser investido al continuar encarcelado, algo contradictorio, ya que desde las filas republicanas pretendían un gobierno efectivo desde el primer momento. Por otra parte, este domingo se realizará un acto en Bruselas para reivindicar la legitimidad de Carles Puigdemont. Disparate cósmico es lo que ven o cómo lo valoran desde el Partido Popular. Su portavoz en Génova, Fernando Martínez Maillo, ha rechazado de pleno que Jordi Sánchez pueda ser un candidato viable. Que pueda ser candidato de Cataluña o presidente de Cataluña un señor que está en prisión acusado de graves delitos, pues oiga, mire, es que es un disparate cósmico, ¿no? Por calificarlo de alguna fórmula. O de alguna forma, yo me parece que es una burla al conjunto de los ciudadanos. Si quieren cargarse a Puigdemont, si quieren cargarse también a los Jordis, oiga, pues háganlo ya, no estén mareando la perdiz. Palabras de Rafael Hernando, no de Martínez Maillos. Desde Ciudadanos consideran que esta opción trata básicamente de seguir liándola. Inés Arrimadas, la líder de la formación naranja en Cataluña, asegura que no quieren a Jordi Sánchez como presidente, sino que simplemente, dicen, es una forma de alargar el tiempo. Desde el socialismo catalán se suman también al rechazo al expresidente de la ANC, ojo, imputado por graves delitos como sedición. Bueno, pues esto demuestra que no hay ninguna voluntad de enmienda, ni de volver a la democracia, ni de volver a la normalidad. Proponer a un señor que era, ya no son los que esté en la cárcel preventiva, que era el mismo que estaba pisoteando y subido encima de los coches de la Guardia Civil el día que rodeaban a jueces, a guardias civiles en la Consejería de Economía, pues es tanto como apostar por seguir liándola, ¿no? Conseguir intentando que esto se alargue. Se demuestra que no quieren un presidente de la Generalitat, quieren alargar el procés y seguir con el lío y la confrontación. No quieren un presidente capacitado, libre de cargas judiciales, que pueda gobernar para todos los catalanes. Quieren seguir con el procés y seguir liándola, que es lo que les gusta y de lo que viven, ¿no? Del procesismo en el que muchos están instalados desde hace muchísimos años. Respecto a la candidatura de Jordi Sánchez, nosotros hemos ido diciendo que necesitamos que el candidato o la candidata a la presidencia de la Generalitat pueda ser alguien que pueda ejercer en plenitud las funciones por las cuales es votado. Y creemos que Jordi Sánchez no reúne esas condiciones y creemos que debe dedicar su tiempo a la defensa, a su defensa en el proceso judicial en el que está inmerso en estos momentos. María Matos ha buceado en el currículum del que fuera presidente de la ANC. María, muy buenas noches. ¿Quién es realmente Jordi Sánchez? Buenas noches, pues ahora se lo vamos a mostrar porque además no es la primera vez que Sánchez es detenido. Hace 30 años, en abril de 1987, ya pasó por la cárcel por un asalto al consulado de Sudáfrica. Y un año más tarde, el 19 de abril de 1998, el rey Juan Carlos acudió al Palau de la Generalitat por la conmemoración de los 1000 años de Cataluña y esa misma mañana el Palau amaneció sin la bandera española que ondeaba. Alguien se había subido al tejado y la había robado. ¿Quién fue? Pues Jordi Sánchez y sus amigos. Él estaba en el tejado del Congreso cogiendo esa bandera y ellos mismos fotografiaron el robo desde los tejados de casas contiguas. Pero además hay algo que pocos saben y es que Sánchez fue dirigente de la Crida, un llamamiento a la solidaridad en defensa de la lengua, la cultura y la nación catalanas, que organizaba pues mítines con Herri Batasuna, también homenajeaba a proetarras, en sus actos se gritaba Gora Eta y exigía la inmediata libertad de terroristas de Terra Llure, que ponían pues coches bomba, por ejemplo. Tras la masacre de ETA en Hipercor, también pues podemos decir que el gobierno no dice eso, sino que tras la masacre de ETA en Hipercor, la Crida emitió un comunicado conjunto con otras organizaciones separatistas que, según La Vanguardia, coincide básicamente con el de Herri Batasuna. Me gustaría aportar el dato de que usted dirigió la Crida, que era un grupo que apoyó a Herri Batasuna después del atentado de Hipercor aquí en Barcelona. Mientes. No es Mientes. verdad. Lo que estoy diciendo es cierto. Lleva pruebas. Yo, muy bien, aporto el recorte de La Vanguardia donde dijo que el comunicado que ustedes emitieron después del atentado de Hipercor era igual que el de Batasuna. Eso es falso. También
También durante el mandato de Sánchez en 1988, el gobierno destapó que la Generalitat de Pujol subvencionaba la crida desviando fondos para la creación de empleo que finalmente iban a parar a las cuentas bancarias de dirigentes como Jordi Sánchez. Y lo último que conocemos de él son quizás estas imágenes que vemos aquí en las que corresponden al 20 de septiembre durante el asedio a la policía en la Consellería de Economía. Aquí vemos a Jordi Sánchez subido a los coches de la Guardia Civil, esos coches que después, pues vamos a ver ahora sí imágenes de cómo quedaron, lo vemos, ruedas pinchadas, lunas completamente rotas, pegatinas y pintadas. Muchas gracias, María, y buenas noches. Y desde el Gobierno no solamente dicen no a Jordi Sánchez, sino que también piden a la Generalitat que el candidato a presidente esté libre de causas judiciales. Enric Millo, el delegado del Gobierno en Cataluña, ha recordado que el artículo 155 sigue aplicándose y que no dejará de hacerlo hasta que Roger Torrent, el presidente del Parlamento, proponga un candidato que cumpla los requisitos y pueda ser elegido. En una entrevista en RAC1, Millo critica que no exista voluntad para facilitar las cosas. Jo crec que la normalitat es recupera a partir del moment en què el president del Parlament de Catalunya fa la seva feina, que no l'ha fet encara. O sigui, el president del Parlament de Catalunya ha de fer la seva feina, que és proposar un debat d'investidura amb un candidat que compleixi amb els requisits legals. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal sobre la posibilidad de que Jordi Sánchez sea o no sea presidente. Dice el artículo 384 que firme un auto, en cuanto un juez firme un auto de procesamiento y haya decretado la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión. Es decir, que este artículo dice concretamente que en cuanto el juez de Arena acabe la instrucción del proceso independentista, que se prevé que sea antes de verano, si abre juicio oral contra Jordi Sánchez, el candidato a la presidencia de la Generalitat, este quedaría automáticamente suspendido de todo cargo público, con lo cual puede que Jordi Sánchez se convierta en presidente de la Generalitat en las próximas semanas y que su presidencia dure tan solo unos meses hasta que se le abra juicio oral. Si así fuere, que se le abriese ese juicio oral y fuese juzgado en el mes de octubre, de noviembre por el Tribunal Supremo, tendría o sería suspendido independientemente de la condena. Si después le declaran y es absuelto, podría volver a ocupar un cargo público. Un par de ejemplos más de la crónica catalana. Este acuerdo entre las dos formaciones independentistas no contempla únicamente que Sánchez sea el candidato, también se reparte en la tarta de los medios de comunicación. Encima de la mesa la negociación de los directores de TV3 y de Catalunya Radio. Esquerra se reserva la presidencia de la Corporación Catalana de los Medios Audiovisuales, de la que dependen los medios públicos de la Generalitat, Catalunya Radio y TV3. Esto según el diario El Mundo, pero es que según el diario.es se habrían distribuido equitativamente los cargos. El partido de Carles Puigdemont había elegido a Francesc Cano, el director de informativos de la cadena desde 2012, como el nuevo director de Catalunya Radio. Sin embargo, TV3 se quedaría en manos de Esquerra, que estaría buscando sustituto a Vicent Sanchis. Bueno, y atención lo que ha dicho una insigne, una clásica, una simbólica representante del Partido Socialista en Cataluña, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, del PSC. Se une también, atención, a todos los que pretenden sacar de la cárcel a los separatistas que perpetraron el golpe de Estado. Y recuerden que Parlon es la misma que ordenó retirar las banderas españolas de los despachos de los concejales, entre otros de Ciudadanos, porque dicen esas banderas se veían desde la calle. La regidora de Santa Coloma ha votado a favor de una moción presentada por la CUP y Podemos para pedir el traslado a cárceles catalanas de los dirigentes separatistas presos. Junqueras, recuerden, Forn, Sánchez y Cuixart. La moción también rechaza la prisión preventiva de los políticos independentistas presos y exige su inmediata puesta en libertad. Dicen que supone una desproporción meterles en prisión. Y el independentismo o el separatismo ya tiene una nueva víctima. Se trata de la cantante, líder de masas, Katy Perry, quien ha anunciado su próximo concierto en Barcelona, en la ciudad condal, con una bandera española, cosa que no ha sentado bien al separatismo. Vean.
Han visto la imagen de la cantante y cómo poco a poco detrás de ella se iba formando la bandera española con el escudo nacional, cosa que no ha sentado nada bien a los independentistas. Como tampoco parece que les está sentando nada bien son las manifestaciones espontáneas, muchas de ellas, que se están celebrando en la ciudad condal contra el proceso separatista y contra los que están intentando boicotear la llegada del rey a Barcelona o la celebración del Congreso Internacional de Móviles. Fíjense si no la agresión que ha sufrido un catalán que pretende seguir siendo español, miembro de Tabárnia, a manos de un separatista. De expresión. Pedimos que se respete el derecho de expresión, igual que lo defendemos nosotros, para todo el que quiera expresar sus ideas en libertad y sin violencia. Más asuntos, las feministas también se marcan políticamente y se manifiestan, algunas de ellas, independentistas. Y es que la versión catalana del manifiesto de la comisión del 8 de marzo, de esa manifestación que se va a producir de cara a la huelga, incluye referencias separatistas. Denuncian en un documento: en Cataluña estamos viviendo una escalada de represión, cargas policiales el 1 de octubre con denuncias de agresiones sexuales. El texto difundido en la región catalana difiere al consensuado a nivel nacional y también hace referencia al artículo 155. Dice que debería ser suspendido inmediatamente. Dicen las feministas que el referéndum ilegal del 1 de octubre se produjeron agresiones sexuales. Sin embargo, presten muchísima atención a lo que ahora van a ver. Una separatista se quejaba ese día de que la habían tocado, empujado y roto los dedos uno a uno. Vamos a recordar, como ya les enseñamos aquí en su día, y cómo desmontamos las mentiras de esta separatista. Que em van fer, però és que a més em van tocar. Què vols dir? Que em van tocar, em va tocar. Y marquen la siguiente fecha en su calendario, por lo menos los que vivan en Madrid. 17 de marzo, Sociedad Civil Catalana llama a todos los ciudadanos a salir a las calles de la capital de España para defender la unidad de nuestro país. Tras las multitudinarias manifestaciones en Barcelona por la unidad de España, la plataforma convoca ahora a los ciudadanos en la capital y pide que todos pongan una bandera oficial de Cataluña al lado de la de España. La semana pasada veíamos la reacción de la izquierda ante lo que ellos llamaban la defunción, decían la muerte de la libertad de expresión, entre otras cosas por la condena al rapero Valtònyc por un delito, lo que dice el juez, de enaltecimiento del terrorismo, y también por la polémica obra de arte Enarco. Pero ¿a quién permite insultar la izquierda? Ya lo saben, entre otros, los de siempre, a la Iglesia, a los políticos, a la monarquía, pero eso sí, prohíben y pondrían el grito en el cielo si se atacasen a otros colectivos. Vean. En los últimos días hemos visto cómo los medios de comunicación y partidos de la izquierda han puesto el grito en el cielo por la condena a 3 años y medio al rapero Valtònyc por enaltecimiento del terrorismo o por la censura de la exposición que retrataba a golpistas y terroristas como presos políticos. Sin embargo, parece que tienen una vara de medir diferente para otros casos en los que siquiera se incita a la muerte. Octubre de 2015, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, prohíbe la exhibición de una valla publicitaria del torero Morante de la Puebla. La ciudad, contraria a las corridas de toros y a favor de los derechos de los animales, impedía así la promoción de la Feria del Pilar de Zaragoza. Ya lo ven tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en el de Barcelona, los dos dirigidos por marcas blancas de Podemos, se estira mucho, demasiado, lo de eliminar todo aquello que no va en la línea de pensamiento de la progresía. Otro caso reciente fue el de las Navidades pasadas. Manuela Carmena hizo de nuevo gala de su amor por la libertad. Su ayuntamiento prohibía la presencia de Miguelín y sus ocas en la cabalgata de Reyes y eliminaba el tradicional Belén de la Puerta de Alcalá. Y es que para la izquierda siempre hay una doble vara de medir, también en el mundo de la cultura.
Para los independentistas, Joan Manuel Serrat es un gran artista si va a favor de corriente, pero se le despedaza si se opone a una política ilegal que divide a los catalanes y margina a la mitad de los ciudadanos de Cataluña. Y otro caso reciente de esta doble vara de medir de la izquierda es el veto de Ada Colau al evento humorístico en favor de Tabarnia que iba a celebrarse en un centro cívico municipal y para el que los organizadores ya habían abonado las tasas públicas. Está visto que cuando se habla de libertades, la izquierda tiene claro cuáles defiende, pero sobre todo, cuáles no. Esto ocurría con la libertad de expresión o la censura, según dicen algunos partidos, algunos medios de comunicación. Atención a lo que ha ocurrido con Pedro Almodóvar. Como saben, el cineasta, que sin lugar a dudas tiene una capacidad artística fuera de toda duda, pues bien, Pedro Almodóvar finalmente va a ser proclamado como hijo adoptivo de Madrid. Saben que contaban con las reticencias y el veto del Partido Popular, que consideraban que Almodóvar no podía serlo porque dudaban de su honorabilidad al haber tenido una sociedad radicada en un paraíso fiscal y aparecer en los papeles de Panamá. Finalmente, el PP parece que ha recapacitado y anunciaba de la siguiente manera que va a votar a favor mañana miércoles que Almodóvar sea proclamado hijo adoptivo de la capital de España. Y al final ha habido un consenso en votar a favor de Pedro Almodóvar como hijo adoptivo de la ciudad de Madrid. Nosotros hemos primado el aspecto cultural, el aspecto de que todas sus películas están íntimamente ligadas a la ciudad de Madrid, que ha sido uno de los grandes cineastas, o es uno de los grandes cineastas que tiene España y que además es cierto que su obra se ha desarrollado fundamentalmente en la ciudad de Madrid y por tanto el Grupo Municipal Popular ha primado esta consideración sobre cualquier otra. ¿Quién es Pedro Almodóvar? ¿Por qué el Partido Popular vota a favor de un cineasta, de un director del séptimo arte, cuyo talento está fuera de toda duda? Podrá gustar o no, pero que tiene talento desde luego es inequívoco, pero que es un director que día sí día también en los últimos años se ha dedicado a arremeter contra la derecha y en concreto contra el Partido Popular. Le acusó concretamente de haber intentado dar un golpe de Estado en el año 2004. Y pese a todo, el PP, en vez de, digamos, haberle tomado la matrícula, vuelve a intentar hacerse perdonar. Vean lo que ha dicho Almodóvar del PP para que finalmente le proclamen como hijo adoptivo de Madrid. Todavía tenemos que enterarnos de algo terrorífico, que el partido en el poder, el partido que estaba en el poder, estuvo tramando a las 12 de la noche del sábado. Algo que ojalá se confirme para que todos nos enteremos hasta qué punto estamos viviendo, no en un Estado democrático. Estuvimos a punto, Javier, y espero que alguien lo confirme, de un golpe de Estado por parte del PP. Compañeros, amigos, amigos de la cultura y del cine español. Señor Ver, usted no está incluido en esto último. Pero si yo hubiera sido, un hombre analfabeto gallego que me han hecho firmar con el dedo, porque no sé escribir, y me entero del asunto de las tarjetas opacas, de verdad, y esto no son ideas, me voy, espero al señor Blesa o al señor Rato y les corto el gañote. The resistance of the Spanish citizen, victims of a government that is absolutely deaf and insensitive with the problems of my country. Thank you so much. Bueno, abrimos crónica política y nos vamos hasta Madrid, hasta la capital de España, porque Francisco Granados, el exsecretario general del Partido Popular, ha vuelto a declarar en los juzgados por su supuesta participación en la trama pública. Javier Torres, muy buenas noches. ¿Qué es lo que ha dicho? Vamos a escuchar sus declaraciones del ex mano derecha o izquierda, ya no sé yo, de Esperanza Aguirre. Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Pues el exsecretario general del Partido Popular en Madrid ha dicho, después de esa declaración voluntaria en la Audiencia Nacional, que las siglas que aparecen en su libreta no tenían nada que ver con supuestos pagos en B al Partido Popular. Vamos a ver lo que decía Granados a la salida de la audiencia. Una querella al señor Chicote, que ni el señor Chicote puede llegar a más ni el ABC a menos, pero en cualquier caso, como es todo falso, pues tendrá la contestación, y es la segunda vez ya, la segunda portada falsa, pues tendrá la contestación pertinente. Granados también ha aclarado, le ha preguntado a la Fiscalía por su cuenta en Suiza, que efectivamente se cerró en el año 2005, pero le ha preguntado por el origen del dinero. Granados ha dicho que ha respondido a todas las cuestiones de la Fiscalía y esto es lo que decía a la salida de la Audiencia Nacional. Y creo humanamente que he contestado a todo y que he aclarado todas las dudas que la Fiscalía tenía en relación
a la dichosa cuenta de Suiza que se cerró en el año 2005, a cómo ese dinero fue el que luego se encontró aquí, que es el mismo, no me lo sumen 7 veces, y a mi actividad como alcalde de Valdemoro, la que me siento plenamente orgulloso. Otra de las cuestiones que le han preguntado a Granados, esta vez los periodistas, a la salida de la Audiencia Nacional, es sobre esa posible querella que Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció que iba a presentar contra él. Granados ha dicho que solo habla de cuestiones personales cuando éstas tienen que ver con las relaciones de poder. Yo no hablo nunca de cuestiones íntimas, respeto muchísimo la vida personal de la gente, muchísimo, y solo me refiero a cuestiones de este tipo en lo que tengan que ver con las relaciones de poder, de cambios en los gobiernos o de cambios en el partido, pero máximo respeto a eso. Si me pone esta señora una querella, primero que diga en qué he mentido, yo no he mentido en nada, como todo el mundo sabe, no me ha llegado, y dudo que, en fin, no ha habido ni acto de conciliación, ni ha pedido permiso al juzgado para interponer la querella, ni nada por el estilo, pero bueno, si llega, pues lógicamente daré las explicaciones que sean pertinentes, como siempre. Bueno, eso es lo que decía ante los jueces, pero Granados y toda España amanecíamos con esa portada del periódico ABC, donde hemos hablado muchas veces de los papeles de Bárcenas, de otras anotaciones, ahora son los papeles de Granados. ¿Qué decían estas anotaciones? Efectivamente, Javier? Gonzalo, según ABC, cuando el exsecretario general del PP de Madrid anotó las siglas JF junto a una aportación de 60.000 euros en metálico, se refería a un directivo de la multinacional Acciona. El apunte referido a esta empresa lleva fecha desde el 18 de mayo del año 2014, es decir, una semana antes de las elecciones europeas en las que el cabeza de lista del Partido Popular fue el exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. El antiguo consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid dividía cada página de esta agenda en 2 columnas señaladas con las preposiciones inglesas in, para el dinero que recibía de las constructoras, aquí lo estamos viendo en la parte izquierda, y out, para el que entregaba al tesorero del Partido Popular de Madrid, el señor Beltrán Gutiérrez, identificado por sus siglas BG. Las anotaciones de Granados comienzan en noviembre del año 2013 y finalizan el 25 de mayo de 2014, o sea, el mismo día de las elecciones europeas. El presunto cabecilla de la trama púnica fue secretario general del PP de Madrid entre el año 2004 y 2011, pero según figura en el sumario del caso, siguió encargándose de la recaudación de dinero en efectivo, algo que sin embargo lo hizo en calidad de senador. La Guardia Civil apuntaba que esto en calidad de senador daba un poco igual porque lo importante en Granados era que tenía unas relaciones importantes al más alto nivel y que por eso era clave en este tipo de pagos. Gonzalo. Ha quedado clarísimo, Javier Torres, muchísimas gracias. Vamos a intentar analizar la trascendencia que tienen estos papeles que hoy publicaba el ABC con el autor de esta noticia. Se llama Javier Chicote, ya tenemos conexión con él. Javier, muy buenas noches. Bueno, Javier, conocíamos los papeles de Bárcenas, la Moleskine de Jové en Cataluña. Ahora tenemos las anotaciones de Granados sobre la financiación del PP madrileño. ¿En qué consistía, Javier? Buenas noches. Bueno, Francisco Granados tenía una libreta escondida en su casa que fue intervenida por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y era una contabilidad B, una serie de anotaciones manuscritas en las que el político, el que fuera secretario general del PP de Madrid, tenía 2 columnas. La primera era la columna in en inglés y la segunda la columna out, es decir, entradas y salidas. La columna in ponía el dinero que le daban sus empresarios de confianza, en este caso para las elecciones europeas del año 2014, para pagar gastos de campaña, y la columna out era el dinero que enviaba al partido, concretamente a una persona que está identificado como BG, que coincide con Beltrán Gutiérrez, el que era el tesorero de la formación popular. Y lo que ocurre es que la columna in y la columna out no coincidían al 100% porque Granados se quedaba con una parte de esas donaciones. ¿Y qué relación tenían Francisco Granados y Javier López Madrid? Porque en el artículo afirmáis que el empresario se quedaba hasta el 25% de lo que pagaba su propia empresa. La relación entre Granados y Javier López Madrid era muy estrecha, era tan estrecha que incluso compartían las mordidas, bueno, lo que se podría denominar siempre presuntamente como mordida de la mordida. Javier López Madrid, consejero de OHL, hacía entregas de dinero a Francisco Granados, según esa contabilidad, en nombre de su empresa. ¿Qué ocurre? Que Granados se quedaba con una parte y daba otra parte, compartía una parte
con su propio donante, con Javier López Madrid, que además, como digo, era su amigo. Las entregas de dinero de OHL eran de 400.000 euros, casi todas, hay una de 300.000, y se llegaban a repartir, como decíais, se quedaban hasta el 25%, porque cada uno, en esta entrega de 400.000, en uno de los apuntes contables, Granados se queda 100.000, le da otros 100.000 a Javier López Madrid, y el resto, o sea, 200.000 euros, la mitad de la donación es la que acaba llegando al partido. Esto Granados, de las 3 empresas que anota en la contabilidad, solo lo hacía con OHL por esa relación de muy estrecha confianza con Javier López Madrid, que les permitía incluso repartirse esas comisiones. Pero vamos a ver una cosa, Javier, porque las anotaciones que ha incautado la Guardia Civil son de noviembre de 2013 a mayo de 2014, fecha de las elecciones autonómicas. Pero si Granados dejó de ser secretario general del PP en 2011 y acabó tan mal con Aguirre y con Ignacio González, ¿cómo es posible que reflejara en su cuaderno la financiación popular si ya no tenía cargo en el partido? Sí, tiene una explicación, aunque puede resultar extraño en un principio, la explicación es más que creíble y es la tesis que asume la Guardia Civil y que está en informes entregados al juez. Aunque Granados acaba mal porque deja de ser, lo quita Esperanza Aguirre de secretario general del partido, él se mantiene como recaudador, no como recaudador del partido, sino como recaudador de aquellos constructores con los que tenía una relación estrecha. No es tan fácil, en un caso como este, que el recaudador le diga al constructor: oye, que ahora ya no me vas a dar el sobre a mí, que se lo vas a dar a no sé quién. Estas relaciones, dice además la Guardia Civil, están basadas en la confianza, en una confianza mutua. Entonces el donante no se fía de cualquiera, se fía de la persona a la que lleva muchos años dándole ese sobre. Y Granados sí había quedado muy mal con su jefa, con Esperanza Aguirre, pero si se mantenía como recaudador significaba que él se llevaba una parte de esa recaudación. Es más, él retuvo el 29%, casi un tercio de lo que le daban sus donantes lo retuvo, y eso casi todo se lo quedó él y compartió algo con López Madrid. Entonces, aquí era una cuestión de negocios, se llevarían mal, se llevarían regular, pero Granados, manteniendo esa tarea de recaudador con las personas de su máxima confianza, se garantizaba unos ingresos muy elevados. Otra cuestión, Javier, ¿qué credibilidad tiene Francisco Granados a sabiendas de cómo salió del Partido Popular, de la relación que tenía con Aguirre y con González? Más allá de la autenticidad de estos documentos que publicas, ¿qué credibilidad le das a que sean ciertos? Yo la credibilidad que le doy a la agenda de Granados es total. La credibilidad que tiene Granados hoy es nula, pero me explico. Granados, cuando hizo esa agenda, no había sido detenido. Granados estaba recaudando dinero para la campaña y estaba haciendo unas anotaciones que normalmente, además eso creen los investigadores, son ciertas. No, es un poco extraño que alguien se ponga a anotar cantidades de dinero que le da no sé quién siendo mentira. Eso estaría pensando en, no sé, en montar alguna teoría conspiranoica por si al final lo detienen o algo así. No, Granados apuntaba una contabilidad real. ¿Qué ocurre? Que después a Granados lo detienen, le pillan esa contabilidad y me consta que él en la cárcel se pone muy nervioso cuando se entera a través de sus abogados que en su casa la Guardia Civil ha cogido la libreta y dice: me han pillado la libreta y está apuntada a las donaciones, y está muy preocupado. ¿Qué pasa? Que hoy Francisco Granados no puede reconocer la veracidad de ese documento, porque es un documento autoinculpatorio. Incluso aunque siguiera con la estrategia de culpar a los demás, de poner en marcha el ventilador, este documento siempre lo negará, porque aquí no solo se prueba la financiación de la Caja B del Partido Popular, sino que él se quedaba una parte. Es decir, que para acusar a alguien se tiene que pegar un tiro en el pie y reconocer uno o más presuntos delitos. Por lo tanto, veracidad total a los documentos que hizo en su día y credibilidad ninguna a lo que está haciendo ahora, que está en su derecho de legítima defensa, pero no deja de ser un acusado que tiene derecho a mentir para defenderse. Bueno, y por último, Javier, Granados ya ha dicho que ha dado instrucciones a su abogado para interponer una querella contra ti y tu periódico. Asegura que todo lo que habéis publicado es falso y que ya es la segunda vez. Amenaza. ¿Cómo la afrontas? Es un auténtico honor para mí y para el diario ABC que Francisco Granados, que ha estado 3 años en prisión preventiva por liderar una organización criminal, nos haya puesto una querella. De verdad. No sé si se admitirá a trámites, si iré a declarar, pero vamos, en cualquier caso iría con gusto. Esta información no solo es cierta porque lo diga yo, sino porque también le da veracidad la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Granados ya dijo en otras ocasiones, parecía que iba a poner alguna denuncia, no ha llegado a poner ninguna. La verdad es que yo destapé a Francisco Granados en una serie de reportajes en Interview en el año 2009, 5 años antes de su detención. Yo dije que este señor
era un corrupto y aún no me ha llegado ninguna querella. Entonces, si van a pasar casi 10 años para que me ponga la primera, pues oye, que la ponga. Yo tengo toda la tranquilidad del mundo, iré a declarar con gusto y lo mismo que estoy diciendo aquí lo sostendré delante de un juez y además sería una gran oportunidad para que yo cite a algunos testigos para que hablen de esas anotaciones contables. Esperemos que la sangre no llegue al río. Javier Chicote, gracias por atender a nuestras cámaras y buenas noches. Gracias, ha sido un placer. Abrimos página económica porque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el Gobierno pretende renegociar los plazos de vencimiento de deuda frente al Estado. Lo que pretende el Gobierno es que esos mecanismos progresivamente desaparezcan. Ese es el sentido que tiene una nueva financiación autonómica y a partir de ahí reestructuremos la deuda, es decir, negociemos los plazos de vencimiento de esa deuda frente al Estado y los plazos también de tipos de interés frente al Estado. Mientras tanto, Luis de Guindos, actual ministro de Economía, ya ha dicho que abandonará la cartera en un plazo de máximo de una semana. Guindos, que pasará a ser el vicepresidente del Banco Central, ha garantizado la independencia de este. Extensive empirical and theoretical analysis have shown that independence is crucial for a central bank to keep inflation rates low and stable over the medium term. Como muy tarde en una semana dejaré de ser ministro de Economía. Lógicamente yo puse a disposición del presidente de Gobierno mi puesto. Aunque la noticia más importante del día, sin lugar a dudas, es la noticia que ha hecho el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciando que va a hacer una pequeña rebaja fiscal en las pensiones o a los pensionistas de nuestro país. Todo ello, las palabras de Cristóbal Montoro coinciden en el tiempo con las manifestaciones que se están produciendo a lo largo y ancho de toda la geografía de nuestro país, cuyas imágenes vamos a ir viendo ahora mientras voy hablando de esas manifestaciones de ciudadanos, de pensionistas que durante estos días se están manifestando en Barcelona, en Bilbao, en Valencia y en todas las capitales de provincia. ¿Qué es lo que están reivindicando, entre otras cosas? Pues entre otras cosas reivindican ni más ni menos que las pensiones dignas y se quejan que no puede ser que las subidas anuales de las pensiones que cobran nuestros pensionistas tan solo se alcen un 0,25%, mientras que el IPC está por encima del 1,5%. Para hablar de todo ello, vamos a conectar con nuestro invitado. Es el portavoz de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones. Se llama Joanen Cunyat, a quien ya saludamos. Señor Cunyat, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este informativo. Gracias a vosotros. Bueno, 0,25% es lo que han subido las pensiones en el año 2017, ejercicio que ya hemos cerrado. ¿Consideran que es una subida de las pensiones insuficiente? ¿Cuánto creen que deberían subir como mínimo? Bueno, la primera cuestión es que la MERP, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, lo que exigimos es que se blinden las pensiones en la Constitución. Es decir, que haya una reforma en la Constitución donde se incluya una prohibición explícita de privatizar las pensiones y degradar el poder adquisitivo. Lo que deberían subir las pensiones es lo necesario para que no se degrade el poder adquisitivo de los pensionistas. Después de toda una vida de trabajo y bueno, han demostrado las pensiones y los pensionistas ser un sostén fundamental de las familias en la crisis, un pilar fundamental del Estado social. Lo que debemos garantizar es unas condiciones de vida dignas para los pensionistas. Por lo tanto, subir las pensiones y revalorizarlas para que no pierdan poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir privatizar las pensiones? Significa que el espacio que actualmente ocupan las pensiones públicas sea ocupado por los fondos privados de pensiones. Nosotros siempre decimos que no es que estemos en contra de los fondos privados de pensiones, estamos en contra de que estos hagan negocio a costa del sistema público de pensiones. Eso es lo importante. Tenemos un sistema público de pensiones que es la envidia y ha sido referencia en los países de nuestro entorno y pensamos que todos los demócratas debemos unirnos en que la Constitución prohíba que se privatice. Ha dicho que ha sido la envidia durante tantos años. ¿Hasta cuándo es sostenible tal y como está planteado este sistema de reparto que ya tiene muchísimos años, más de medio siglo? ¿Hasta cuándo es la viabilidad de este sistema estando como está? Nosotros consideramos dos cosas. Primero, nosotros pensamos que el sistema es sostenible, no insostenible. De hecho, hay dos elementos importantes a tener en cuenta. El primero es que durante toda la crisis el PIB
sustancialmente, no ha variado de forma significativa como para poder valorar que el país ha perdido riqueza en lo fundamental. Por lo tanto, si no hemos perdido riqueza, el problema es a qué se destina esa riqueza. Nosotros no entramos en cuáles son las alternativas o los mecanismos que se deben poner en marcha. Para eso hay un debate, diferentes alternativas ideológicas y políticas. Tengas ese debate y lleguen a un consenso para dar una alternativa. Lo que nosotros decimos es, sea cual sea esa alternativa, que la pensión, que la Constitución obligue a blindar. Es decir, que los gestores se vean obligados, tengan ese dogal constitucional para que las medidas permitan que no se privaticen las pensiones ni perder poder adquisitivo. Estos días estamos viendo manifestaciones por toda España e incluso ustedes han convocado una para el próximo 17 de marzo. ¿Qué tiene que ocurrir para que se cumplan sus demandas y dejen las manifestaciones? La manifestación que convocamos, la MERP, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, para el sábado 17 de marzo, tiene como lema fundamental: blindemos las pensiones en la Constitución. Es decir, lo que tiene que pasar es que se blinden las pensiones en la Constitución, que se produzca esta reforma de la Constitución que permita la prohibición de la privatización y de la pérdida de poder adquisitivo. Y pensamos que es posible. Es más, llevamos recogido más de 1 millón de firmas, queremos llegar a los 2 millones y más del 30% de la población en censo está representada ya en las instituciones que apoyan esta reivindicación. Creemos que no es fácil, es difícil, pero que podemos hacer un esfuerzo para poder llegar a este consenso, blindar las pensiones en la Constitución. ¿Qué le ha parecido el anunciado hoy por Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, de esa pequeña rebaja fiscal del IRPF a los pensionistas, que por cierto cuesta entender? ¿Cómo puede ser que un pensionista que ha cotizado, que ha pagado un IRPF durante toda su vida laboral, se jubila y sigue pagando IRPF? Esto es inconcebible. Bueno, tengo que decir que en la MERP nos caracterizamos porque las 250 organizaciones que somos, más de 130 personalidades, tenemos una pluralidad absoluta. Hay diferentes sensibilidades ideológicas, desde conservadores a progresistas. Tenemos, para que se hagan una idea, congregaciones religiosas y organizaciones en defensa de los derechos de los transexuales. Todas ellas tendrán diferentes opiniones respecto a este tema y como representante de ellas no puedo emitir una. Ahora, lo que sí que puedo decir es que creemos que es el momento en el que todas las medidas y todos los debates que se den en torno a esas medidas se incorporen a la necesidad, al debate de la necesidad de blindar las pensiones en la Constitución. Nosotros lo que llamamos es a que la gente acuda de forma pacífica y de forma masiva el día 17 de marzo, la manifestación que convoca la MERP, para exigir el blindaje constitucional de las pensiones y sumarse a algo que creemos que sería un avance democrático y convertiría a nuestro país en un ejemplo, blindar las pensiones en la Constitución. Vale, y otro aspecto más, no sé si podrá responder o no, pero desde varios partidos políticos proponen una subida de las pensiones en torno al 1,6%, más o menos lo que es el IPC, y sufragarlo el Partido Socialista, ya lo he dicho, con 2.100 millones, esa subida la ha calculado, 1,6% equivale a 2.100 millones anuales, sufragarlo con unas subidas de impuestos y habría que ver quién lo podría pagar. ¿Esto lo ven con buenos ojos? Desde luego no le puedo decir porque habrá diversas opiniones. Ahora, yo sí que quería introducirle, si me permite, una cosa que creo que es interesante para la reflexión, que es si en nuestro país se pudo llegar a un consenso, insisto, se puede estar de acuerdo o en contra, pero se llegó a un consenso en los dos partidos mayoritarios para aprobar el artículo 135 de la Constitución que blindaba el pago de la deuda. Es decir, sea cual sea la situación económica de nuestro país, la deuda se tiene que pagar. España debe cumplir con los acreedores. Lo que nosotros decimos es, seguro que ningún demócrata piensa que los acreedores del Estado son más importantes que los pensionistas. Blíndese las pensiones para que, sea cual sea la situación económica del país, se paguen y se revaloricen. Señor Cuñat, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el informativo y desde luego yo creo que ha puesto un poco de luz ante un tema tan complejo. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, y antes de despedir las noticias de Intereconomía, tenemos conexión con Pablo Pérez, que es el portavoz de Jusapol, uno de las asociaciones de policías de nuestro país que reivindican la equiparación salarial del Cuerpo Nacional de Policía con, en este caso, los Mossos d'Esquadra y otros cuerpos policiales autonómicos. Hoy, como saben, había reuniones de sindicatos con el Ministerio del Interior para intentar reencauzar las negociaciones y buscar esa equiparación. Señor Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Bueno, yo no sé si usted está presente en esas negociaciones, porque ustedes no son un sindicato policial, pero en cualquier caso, ¿qué sabe de esa reunión? ¿Se ha llegado a algún acuerdo? ¿Hay fumata blanca? ¿No? ¿Qué nos puede decir?
Pues como bien dice Gonzalo, nosotros como Jusapol no estamos invitados a esa reunión, no estamos dentro de esa mesa técnica de negociación y en un principio las noticias que tenemos es que aún siguen reunidos. Al parecer, y las noticias que llegan, que se ha filtrado alguna información, es que la negociación no está llegando a buen puerto, no están poniendo esos 1.500 millones de euros que es lo que se solicita, 500 millones por año a 3 años, y nosotros entendemos que si no hay esa cifra no se debería de firmar. Está claro que no tenemos la capacidad ni la potestad para hacerlo, en ello están asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional, pero vamos, les hemos dicho bien claro que la equiparación serían esos 1.500 millones, que no habría otra negociación que no fuese en esos 1.500 millones y sin pérdida de ningún derecho sociolaboral, está claro. Con lo cual, por resumirle, señor Pérez, que estamos fuera de tiempo, si no son esos 1.500 millones, entiendo que desde su asociación, que hay que reivindicar que fueron los primeros que abrieron este debate, no secundarían ese acuerdo, ¿verdad? Ha quedado clarísimo. Pablo Pérez. Estamos siempre reclamando eso. Ha quedado clarísimo. Pablo Pérez, muchísimas gracias por haber atendido las cámaras de este informativo y buenas noches. Gracias, buenas noches. Alba, nos vamos. Nos vamos, pero mientras les dejamos, como siempre, con el tiempo, tiempos modernos. Gracias por nada y a las 10, el gato al agua. Gracias por su confianza, ya lo saben que la información vuelve mañana a las 8:30 de la tarde. Que pasen buena noche. Adiós. Este miércoles se complica la situación, se acerca la borrasca Emma, que nos va a dejar lluvia, nieve y sobre todo rachas de viento que no afectarán tan solo a la península sino también a las Islas Canarias. Allí el viento puede superar los 100 km por hora y las olas los 5 o 6 metros de altura. En el sur peninsular también va a ser complicado en cuanto a viento, vamos a tener rachas de unos 80 km por hora en el oeste de Andalucía, en un día en general con bastante viento en prácticamente toda España. Aunque la noticia está en la nieve y es que prácticamente en toda la mitad norte peninsular podemos ver nevar, la cota estará muy baja de madrugada, podría nevar incluso a nivel del mar. En general un día marcado por las precipitaciones en prácticamente toda España, que además serán muy importantes. Vamos a recoger cantidades muy significativas, sobre todo en puntos del oeste. Tan solo podríamos quedarnos sin ver algunas gotas en puntos del sureste peninsular, también en Melilla, porque en Canarias también caerán algunos chubascos. En cuanto a las temperaturas, valores sin demasiados cambios, seguimos con ambiente suave en el sur, pero en el norte fijaros que los valores son bastante bajos y en Zaragoza y en Huesca las máximas son de unos 4 grados.